Bueno, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidas a esta entrevista con el doctor Diego Roa. Él es neuropsicólogo, magíster en neuropsicología clínica de la Universidad de San Buenaventura, especialista en psicología jurídica y forense de la Universidad de Santo Tomás y psicólogo de la Conrad Lorenz. Le damos la bienvenida al doctor Diego. Muchas gracias por tu participación, por ayudarnos en este ejercicio y te pediríamos que si nos ayudas con una breve presentación de lo que tú haces, lo que has hecho, agradeceríamos. Bueno, pues básicamente tengo 10 años de experiencia profesional en psicología, tengo ya casi 6 años de experiencia profesional en neuropsicología y más o menos unos 7 años de experiencia en psicología jurídica y forense. Actualmente trabajo pues más como independiente, tengo una fundación en la cual pues manejamos temas de neuropsicología social. También estoy trabajando freelance, se podría llamar el tipo de contratación a través de una IPS y pues lo que maneje en pacientes particulares. Básicamente eso es lo que estoy trabajando actualmente. He trabajado en Secretaría de Salud, digamos que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. He trabajado en varias instituciones pues, de prestigio acá en Bogotá en temas de neuropsicología. Ok, muchas gracias, Diego. Bueno, y adentrándonos un poco en el tema acerca de la neuropsicología, queremos preguntarte ¿qué cosas tú podrías decirnos acerca de la importancia que ha sido para ti la neuropsicología? ¿O por qué te decidiste por ese ramo? Bueno, la neuropsicología tiene pues una importancia muy significativa en la explicación de la conducta del ser, pues porque básicamente lo que busca es entender el funcionamiento cerebral y cómo ese funcionamiento cerebral impacta de manera significativa al individuo, cómo puede alterar sus comportamientos, sus emociones, cómo puede alterar su socialización, cómo puede alterar muchas cosas. En el momento en el que tomó la decisión de entrar a estudiar neuropsicología fue precisamente por el hecho de que quería indagar mucho más acerca del ser y no solo quedarme en la parte emocional, no solo quedarme en la parte contextual, sino también indagar un poco más al interior de su cerebro y por ende escogí la neuropsicología como opción para profundizar más en el conocimiento. Ok. Seguimos con mi compañera Olga. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, hablemos un poco de la estructura de objetivos en la evaluación de la neuropsicología. Para comenzar, ¿cómo definiría la evaluación neuropsicológica y cuáles son los objetivos principales en el contexto clínico? Bueno, pues la evaluación neuropsicológica, al igual que la evaluación psicológica y evaluación de otro tipo, es básicamente indagar una situación que está presentando un paciente y poder esclarecer, pues, lo más detallado que se pueda el motivo de consulta por el cual están presentándose precisamente en nuestra consulta, por más redundante que suene. Digamos que los objetivos básicamente en neuropsicología es esclarecer el perfil cognitivo de la persona con el fin de que ese esclarecimiento nos muestre si hay alguna afectación o no en su comportamiento debido a sus funciones cognitivas básicas. Gracias, mi compañera. Listo, perfecto, muchas gracias. Nosotros queremos también profundizar un poco más sobre esta evaluación y nos gustaría, si nos puedes explicar un poco más a fondo cuáles son las principales etapas de esta evaluación y de qué trata cada una de una manera de pronto breve. Bueno, pues lo voy a explicar bajo la experiencia. Posiblemente no sé si sea acorde a los libros, espero que esté muy, muy parecido, pero bueno. Yo manejo 3 etapas en la evaluación. La primera etapa es, pues, básicamente la recepción de una historia clínica. Como su nombre lo indica, pues, básicamente es conocer los antecedentes de mi paciente y el por qué está consultando por neuropsicología. Como nosotros estamos tratando de identificar lo que más se pueda del componente médico,
funcionamiento cerebral, etcétera, pues se indagan muchos antecedentes. En la primera parte, pues obviamente el motivo de consulta por el cual llega el paciente, después vienen los antecedentes médicos, del desarrollo, vienen los antecedentes académicos de la persona, ¿sí? Si es un niño, niña o adolescente, si ya es un adulto, vamos a identificar los antecedentes laborales, por ejemplo, en qué ha trabajado, a qué ha dedicado su vida. También tenemos que mirar la parte convivencial, con quién vive. Es importante identificarlo. Más allá de que no hagamos una profundización como lo haría un psicólogo clínico, sí es importante identificar cómo está de alguna u otra manera su ambiente primario. También debemos identificar, y esto sí es muy pertinente, cómo está durmiendo y cómo está comiendo la persona, cómo está su parte de alimentación, está sus ciclos circadianos, con el fin de que nosotros logramos identificar o trazar una hipótesis en relación a eso. También mirar los antecedentes, terapéuticos que pueda llegar a tener la persona, si ha asistido a psiquiatría, terapia ocupacional, fonoaudiología, si es así, por qué está asistiendo. Y finalmente mirar si hay alguna neuroimagen, si hay alguna resonancia magnética, electroencefalograma o algo por el estilo, que nos permita correlacionar un poco mejor la información, porque obviamente las neuroimágenes nos dan a nosotros una visión estructural del cerebro. Esa es como tal la primera etapa. Viene la segunda etapa, que es enteramente la evaluación neuropsicológica. Entonces la evaluación neuropsicológica pues consta de aplicación de diferentes pruebas que nos permitan a nosotros identificar el funcionamiento basado en las hipótesis que nos trazamos en la recolección de historia clínica. Entonces, si yo tengo un motivo de consulta por un trastorno de atención por hiperactividad, pues yo tengo que centrarme en hacer una batería neuropsicológica que me responda si esta persona tiene uno de eso. Pero si me llega un paciente por una demencia frontotemporal, entonces tengo que hacer toda una batería que me responda cómo sería el funcionamiento frontotemporal de una persona para así identificar si tiene o no tiene, por ejemplo, esta demencia o trastorno neurocognitivo, como se llama ahora. Y así con cada uno, entonces nosotros vamos ensamblando las pruebas. Digamos que nosotros, los neuropsicólogos, tenemos una base de pruebas, o sea, como un grosso que manejamos todos, pero de acuerdo a la especificidad del paciente, pues nosotros vamos añadiendo, vamos quitando pruebas, pues dependiendo, como les digo, de lo que recolectemos en la historia clínica. A partir de allí, pues hacemos todo un cruce de información y de datos. Si necesitamos volver a entrevistar o necesitamos entrevista a terceros o colaterales, pues se hacen en esa etapa. Y la tercera etapa es hacer un informe en el cual nosotros expliquemos lo que encontramos y adicionalmente retroalimentárselo al paciente o a la familia, pues para que ellos entiendan cuál es el perfil neuropsicológico que se tiene. Y básicamente esas serían como las 3 etapas de la evaluación que nosotros manejamos. Ok, doctor Diego. Muchas gracias. Te adelantaste a las siguientes preguntas, pero súper interesante. Porque una de las preguntas era en qué casos y cuáles son los tipos de evaluación que tú utilizas. Ok, pues miren, la experiencia nos muestra que hay como tres grupos etarios o 3 grupos de edades principalmente. Entonces el primero son los niños, niñas y adolescentes, el segundo serían los adultos, que comprenderíamos desde los 17 años hasta, podríamos hablar, 50 años, y posterior a los 50 años vendría siendo el tercer grupo de evaluación. En las primeras etapas o en el primer grupo que les menciono, pues básicamente son los trastornos del neurodesarrollo los más predominantes, adicionalmente de fallas académicas. Entonces, generalmente los niños, niñas o adolescentes llegan por problemas atencionales, problemas de control de impulsos, llegan por discapacidades intelectuales, por presuntos autismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se evalúa. Generalmente se aplican pruebas de inteligencia con el fin de determinar cómo está el perfil cognitivo del paciente y adicionalmente, pues, se explora más allá funciones cognitivas básicas como la memoria, el lenguaje en general, la parte atencional, etcétera. Eso es lo básicamente que se trabaja en los niños, niñas y adolescentes. Viene la parte de los adultos, obviamente pueden haber más pruebas, ¿no? Dependiendo del motivo de consulta. Vienen los adultos, que es un grupo que generalmente está consultando hoy en día por problemas atencionales, es uno de los motivos de consulta,
y por problemas en las funciones ejecutivas. Entonces, las funciones ejecutivas es la parte más frontal del cerebro, y estamos hablando de dificultades ejecutivas en control de impulsos, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones y organización y planeación. Básicamente esas son las 4 funciones ejecutivas por las que más consultan los adultos. También se aplican baterías en relación a eso, pues digamos que la más famosa dentro del mercado es la batería de funciones ejecutivas que se llama Banfe, pero uno puede aplicar otro tipo de pruebas que la complementen. Y ya en los adultos mayores empezamos a ver lo que se conocía antes como demencias, que hoy en día, pues de acuerdo al DSM-5, estamos hablando de los trastornos neurocognitivos, ya sean leves o mayores, y básicamente se evalúa pues a través de pruebas generales. ¿Por qué? Porque las demencias, voy a utilizar ese término, empiezan o tienen una etiología distinta cada una. Pues el objetivo de nosotros es identificar cuál de ellas es para apoyar diagnósticos de psiquiatría, neurología, que son generalmente los que nos mandan este tipo de pacientes. Fisiatría también. Ok. Diego, tú nos hablabas que tienes una fundación, ¿verdad? En esta fundación tú trabajas con qué tipo de población. Sí, puedes hablarnos un poco de esto. Claro, en esa fundación lo que estamos buscando actualmente es trabajo con niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Ese es como el objetivo de nuestro trabajo. Queremos más adelante poder incluir a adultos mayores, pero pues todavía estamos en el inicio con niños, niñas y adolescentes. Ah, ok. Listo. Digo, te podemos consultar también otra cosa. Ahorita nos hablabas de pruebas que se podían aplicar, pero no sé si nos puedas de pronto mencionar 3 tipos de instrumentos específicos y en qué caso en particular los podríamos utilizar. Bueno, yo supongo que muchos de ustedes conocen las pruebas de inteligencia, que son las Wechsler. Digamos que esas son el grosso para aplicar inteligencia en todo tipo de población. Hay otras pruebas de inteligencia, porque las Wechsler son largas, ¿sí? Hay pruebas de rastreo de inteligencia, por ejemplo. Entonces, esas nos permite identificar si el paciente tiene o no una inteligencia promedio, que eso nos ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque a veces en las evaluaciones nosotros suponemos o creemos, y eso también pasa en psicología clínica, que la persona tiene como la capacidad intelectual promedio. ¿Por qué? Pues porque trabaja o responde, pero cuando entramos a evaluar profundamente nos damos cuenta que tiene un promedio bajo o incluso llegan a tener puntuaciones de inteligencia límites, lo cual está generando pues impactos en su cotidianidad. Pues digamos que ese es como el primer grosso de pruebas que para mí considero que se deben aplicar. En niños, niñas y adolescentes tenemos una prueba que me parece magnífica que la crearon en México, Ardila y Rosselli, y es la evaluación neuropsicológica infantil que se llama ENI2. Me parece excelente esa prueba. ¿Por qué? Porque nos evalúa todas las funciones cognitivas, memoria, atención, lenguaje, el lenguaje, todas sus habilidades académicas, que es lectura, escritura, aritmética, etcétera, todas sus formas, como es expresión, repetición, síntesis fonémica, etcétera, y además funciones ejecutivas. O sea, me parece que es la prueba más completa para evaluar niños, niñas y adolescentes. Dentro de los adultos, digamos que pruebas así que te pueda mencionar, está el Wisconsin, es una prueba excelente que nos permite mirar cómo está la flexibilidad cognitiva del paciente. Es una excelente prueba de clasificación, nos permite además mirar la abstracción que tiene la persona. En control de impulsos está el Stroop. Yo creo que todos han visto el efecto Stroop, entonces hay una prueba que es básicamente utiliza el efecto Stroop para ello y para mirar cómo está el control de impulsos. Me parece excelente. Y hay una prueba interesantísima que es tanto para los adultos como para los adultos mayores, que es un rastreo que se le hace al lóbulo frontal, que se llama el INECO. El INECO me parece una prueba brutal para rastrear cómo está el funcionamiento del lóbulo frontal como tal. Y finalmente, para los adultos mayores, yo esas pruebas las aplico siempre y cuando vea un deterioro significativo en el paciente, o si necesito evaluarlo muy rápido, que son las pruebas de rastreo. Entonces hay 2 pruebas de rastreo súper rápidas, que una es el MoCA, que es el Montreal Assessment. Básicamente, él
hace un rastreo de funciones cognitivas y te identifica cómo está el perfil actual del paciente. Y el otro es el Mini Mental, que creo que es como el más común o el más utilizado, que también es excelente. Esas dos son las pruebas que más utilizo en adultos, además de las escalas de funcionalidad. Las escalas de funcionalidad son unas escalas que me permiten mirar cómo está la independencia del paciente, tanto en lo básico como en lo instrumental, avanzado de su vida cotidiana. Ok, muchas gracias, Diego. Olga, ¿tienes otra inquietud? Tienes el micrófono apagado. Sí, Olga, tienes el micrófono apagado. Ay, sí, qué pena. Tranquila. Bueno, ¿cuáles serían los parámetros importantes en la valoración de neuropsicología? Es decir, cómo se maneja la relación entre los síntomas reportados por el paciente, en este caso, digamos, de ansiedad, depresión, y los resultados de las pruebas neuropsicológicas, de qué manera estos factores emocionales pueden influir en la evaluación. Ok. Bueno, nosotros somos un sistema, eso es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, y como sistema todo afecta, ¿vale? Entonces, si una persona tiene un impacto emocional, siempre se van a ver afectadas sus funciones cognitivas. Pero también es importante tener presente que hay muchas veces las funciones cognitivas impactan las emociones, o sea, eso es bidireccional. No es que la una excluya a la otra, ni nada por el estilo, sino es una generación bidireccional entre ambas. Cuando nosotros identificamos ciertos perfiles, como por ejemplo la depresión, nosotros logramos ver en las pruebas neuropsicológicas unos funcionamientos muy parejos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje en memoria se aplana cuando la persona tiene una depresión muy significativa o ha tenido episodios de depresión. Vemos que, por ejemplo, una persona con un control de impulsos con deficiencia generalmente va a tener problemas emocionales de tipo ira para controlarlo y está muy expuesto a trastornos del control de impulsos como la ludopatía, el explosivo intermitente, etcétera. Entonces, eso es importante identificarlo. Dentro de la ansiedad como tal, nosotros vemos una dificultad en su toma de decisiones y en su organización y planeación. Entonces, esas son funciones ejecutivas que generalmente están muy correlacionadas, por ejemplo, a temas de ansiedad. Hay otros trastornos psiquiátricos que también son muy interesantes de evaluar desde neuropsicología, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque muestran perfiles específicos en ciertas funciones ejecutivas y en la memoria. Eh, También el trastorno bipolar tiene unas afectaciones interesantes en todo el tema tensional. Y hay un fenómeno social que hoy en día pues se está presentando mucho y es el tema de la violencia de pareja, etcétera. Ambos tienen perfiles diferentes pero similares, ¿vale? Uno de los que comparten es el tema de la inflexibilidad cognitiva. Entonces, ambos tienen esa disfunción en sus funciones ejecutivas, tanto el victimario como la víctima. Entonces, es ahí donde vemos que se le sugiere a la víctima dejar al victimario y dice, pero no lo dejo. Y entonces se le hacen terapias y terapias, pero no lo deja nunca. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el victimario, entonces nunca deja a su víctima, Sí. precisamente por un tema de flexibilidad cognitiva. También tenemos en las víctimas dificultades en su toma de decisiones, ¿sí? Y básicamente en la lectura que se hace sobre los contextos en los que se desenvuelve, y obviamente en el victimario tenemos un déficit en control de impulsos tremendo. Entonces, esos son algunos factores neuropsicológicos que están apoyando, pues obviamente, todas las intervenciones desde psicología clínica, porque cuando evaluamos o trabajamos interdisciplinariamente, pues los pacientes tienen un mejor pronóstico. Muchas gracias, doctor Diego. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando esta parte. Y pues por último quisiéramos que tú de pronto nos hicieras una breve retroalimentación acerca de qué recomendaciones nos podrías dar o por qué tú quieres ese campo de la neuropsicología. O sea, porque quiero el campo, o sea, porque me gusta, o Sí, ¿por qué te gusta o porque tú ves que tiene tanta proyección? la neuropsicología es súper interesante porque nosotros estamos trabajando muy de la mano con especialidades médicas,
¿vale? Entonces, me parece que eso nos ha ayudado un montón a afianzar mucho la profesión, o sea, no lo puedo decir de otra manera, ¿sí? Neurología, psiquiatría, fisiatría y otras especialidades médicas se apoyan en nosotros para los diagnósticos. No hay clínicas de memoria sin neuropsicología y eso es supremamente importante para nuestra rama como tal. Y adicionalmente, las neurociencias están cobrando mucha fuerza actualmente en la sociedad en la que vivimos. Estamos identificando que se presta muchísima más atención a todos los temas hormonales, por ejemplo, a todos los temas del neurodesarrollo que impactan en las personas. Entonces, la neuropsicología obviamente está en auge en ese sentido. Adicionalmente, las rehabilitaciones neuropsicológicas en todo lo que tiene que ver con traumas craneoencefálicos por accidentes de tránsito, por ejemplo, que es muy a menudo que se presentan, están teniendo un impacto muy positivo porque están rehabilitando muy bien a las personas, al punto de volver a esas personas eh, a la sociedad y insertarlas muy bien. Tanto que terapia ocupacional se encarga de mandarnos a nosotros los pacientes, muchas veces cuando ellos no logran como volver más funcional al mismo, ¿vale? Entonces me parece que eso está muy importante. Adicionalmente, trabajamos con áreas como fonoaudiología y terapia ocupacional muy de la mano y eso nos ha ayudado mucho a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ok, no sé si mis Interesante. compañeras tienen otra inquietud. Bueno, y para los estudiantes, los futuros psicólogos, ¿cuál es el consejo en el campo de la neuropsicología? ¿Qué consejo nos da para Bueno, elegir esta hermosa carrera? ok, yo siempre les digo que tienen que amar y respetar mucho la profesión que escogimos, ¿vale? Y entre amar y respetar es que uno tiene que capacitarse día a día, ¿sí? Y tener conocimiento, porque nosotros estamos atendiendo personas y estamos impactando en sus vidas. Entonces es fundamental. En cuanto al campo de la neuropsicología, desde que les guste el tema de la neurociencia, van a vivir muy felices en este campo. ¿Por qué? Porque se conoce y se aprende muchísimo. Las estructuras cerebrales, por ejemplo, ustedes van a identificar que el cerebro pues es un macro órgano, pero tiene demasiados componentes que nos afectan a nosotros cognitivamente y conocer eso pues nos da un plus bastante alto en relación a muchas profesiones de la salud mental, en este caso. No sé, amen lo que hacen, obviamente acepten la neuropsicología se está abriendo en un campo interesante porque somos transversales a todas las especialidades, o sea, el neuropsicólogo te puede trabajar desde lo clínico, pero también te puede trabajar en lo educativo, te puede trabajar en lo forense, por ejemplo, yo soy neuropsicólogo forense, te puede trabajar en el campo del deporte, porque hay rehabilitaciones atencionales para deportistas. Somos muy transversales en cada una de las especialidades, incluso en neuropsicología organizacional, que me parece súper interesante. No sé nada de organizacional, pero ahí está. Ok. Bueno, Muchas Diego, gracias. agradecerte nuevamente por este tiempo, este espacio. De pronto más adelante volvemos a contactarte. Quien quita alguna presentación, alguna capacitación que nos puedas también brindar. No queda más sino que decirte que estamos muy agradecidas por el tiempo que nos has dedicado y por haber compartido esa experiencia tan bonita que nos has transmitido a través de tus palabras. Vale, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, obviamente, me encantan estos espacios de aprendizaje y claro, estaré dispuesto cuando me necesiten, me avisen. Ok. Muchas Entonces, sí, gracias. Laura y Olguita. Muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias, hasta Diego. luego, feliz noche, Gracias. que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Corta.